Apreciado estudiante, bienvenido a esta sección de Business Analytics. El día de hoy realizaremos una breve fundamentación conceptual que es importante que usted tenga en cuenta y maneje para que pueda implementar de manera correcta el proceso de Business Analytics a nivel empresarial. Para ello, repasaremos una serie de conceptos clave que es importante que usted maneje muy bien. En este caso, a lo largo de todo el curso, vamos a ver cómo transformar datos en insights para respaldar la toma de decisiones informadas. ¿Qué es el Business Analytics? El Business Analytics es básicamente eh, la utilización de un conjunto de tecnologías y disciplinas como las matemáticas y la estadística para analizar conjunto de datos y respaldar la toma de decisiones. En este caso, implica la exploración metódica, rigurosa, objetiva de un conjunto de datos de una organización para impulsar la toma de decisiones. Van a escuchar a lo largo del curso muy frecuentemente las palabras toma de decisiones. Si existiera un objetivo ulterior que tiene el Business Analytics, o en este caso la analítica empresarial en español, es básicamente respaldar la toma de decisiones informadas. En resumen, para concluir y que tengan muy claro el concepto de lo que es el Business Analytics. El Business Analytics es hacer uso de tecnologías y hacer uso de disciplinas como las matemáticas y la estadística para analizar datos y tomar decisiones informadas a nivel empresarial. El Business Analytics tiene un objetivo fundamental, ¿y cuál es? La generación de valor estratégico. Pero esa generación de valor estratégico, ¿qué es exactamente y cómo se genera? La generación de valor estratégico es básicamente obtener de pasar de tener datos a tener información y posterior a ello tener conocimiento con la cual se pueda respaldar la toma de decisiones. De eso, ese básicamente es la generación de valor. Y esa generación de valor se va a dar gracias a la retrospectiva, a la observación y al pronosticar. Cuando hablamos de retrospectiva, hacemos referencia a entender qué es lo que ha pasado, cómo se ha comportado el negocio, cómo se ha comportado la industria, cuál ha sido el desempeño de la organización hasta el momento. Cuando hablamos de la observación, hablamos de justamente ok, empezamos a entender, a comprender ya de entrada cómo se ha comportado el negocio, cómo se ha comportado la industria, cuál ha sido el resultado hasta ahora. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de todo ello? Y finalmente tenemos el pronosticar, ¿vale? Cuando hablamos de pronosticar hacemos referencia justamente proyectarnos. Pero no es proyectarnos de manera romántica hacia el futuro, es decir, nos gustaría que pasara esto, queremos llegar a hacer tal cosa. Es justamente hacer uso de modelos, por ejemplo, en este caso, estadísticos, matemáticos, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para generar escenarios futuros. Y en ese orden de ideas poder predecir con datos cuál va a ser el escenario más probable que se presente para un mes, para un trimestre, para un semestre, para el siguiente año, etcétera, etcétera. Si tenemos en cuenta estos tres puntos, la retrospectiva, la observación y el pronosticar, se va a poder generar y se va a poder cumplir justamente con ese objetivo que es la generación de valor estratégico. Ahora, tenemos los cuatro fundamentos del Business Analytics. Como fundamento número uno tenemos el conocimiento de negocio. Es importante que a la hora de que usted vaya a implementar un proceso de Business Analytics en la organización en la cual usted se desempeñe, eh, es importante que usted tenga en cuenta que sí o sí debe conocer el modelo de negocio de la compañía, debe conocer cómo la compañía genera ingresos, debe conocer cuáles son los clientes, cuál es el perfil del cliente, cuál es esa cadena de valor desde la obtención de las materias primas para la producción de bienes y servicios, por supuesto, y cómo toda esa materia prima que se obtiene va llevando un proceso hasta transformarse en el producto final que le entregamos al cliente. Recuerden que producto final no necesariamente es un tangible, también puede ser un intangible. ¿Cómo funciona toda esa cadena de valor? Usted debe conocerla, usted debe entender desde la A hasta la Z el negocio de la compañía para la cual usted se desempeña. Pero no solo eso, también debe conocer y comprender muy bien la industria en la cual se desempeña su compañía. Es fundamental que usted conozca cómo la compañía genera ingresos, es fundamental que usted conozca la estructura de costos, es fundamental que usted conozca y entienda la propuesta de valor que tiene la compañía para con los clientes. Es fundamental que usted conozca, por supuesto, cuál es el target al cual atiende y apunta la organización para la cual usted se desempeña, cuáles son sus hábitos, cuáles son los gustos, cómo se comporta este cliente, etcétera, etcétera. Es fundamental que usted conozca esto, pero también es fundamental que usted conozca
¿Por qué la industria está dispuesta a pagar y por qué la industria no está dispuesta a pagar? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la industria? Por lo menos en un espectro de 10 a 5 años como mínimo en el pasado. ¿Cuál ha sido esa evolución dentro de ese periodo de tiempo hasta el momento? En un momento, ¿por qué sí pagaba la industria y hoy, por qué ya no paga por eso? Por poner un ejemplo puntual. Conocimiento del negocio hace referencia a conocer la industria y conocer el modelo de negocio de la compañía para la cual usted se desempeña. Punto número 2, tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos fundamentalmente de ciencia de datos e inteligencia artificial hoy en día. Ustedes saben que dentro de la economía digital en la que vivimos el día de hoy, y justamente para poder realizar este tipo de procesos, debemos hacer uso de técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial. En resumen, de tecnología. Como lo hablamos en el concepto, ¿qué es el Business Analytics? Recordémoslo, el Business Analytics es la utilización de tecnología y ciencia, ¿vale? De tecnología y ciencias, en este caso, estadística y matemáticas. Si usted conjuga y amalgama estos dos puntos, tecnología y ciencias, estos dos son las que nos van a proveer a nosotros, no solo con el conocimiento, sino además con las herramientas adecuadas para que nosotros podamos realizar los procesos de análisis correctos. Punto número 3, y aquí viene de la mano, la estadística y matemáticas. Y aquí quiero dejar un punto muy claro y es, no necesariamente usted debe ser un experto en estadística y matemáticas. No tiene que ser un licenciado, no tiene que ser un ingeniero, no tiene que ser una persona que necesariamente haya estudiado o se haya relacionado de alguna manera con la estadística y las matemáticas a nivel universitario. Pero sí es importante que tenga en cuenta que para implementar procesos de Business Analytics en cualquier organización es fundamental que usted maneje toda una serie de conceptos básicos estadísticos y matemáticos, que no son nada del otro mundo, pero que es importante que usted los maneje. ¿Qué es una media? ¿Qué es una mediana? ¿Qué es la moda? ¿El valor máximo? ¿El valor mínimo? Etcétera, etcétera. Ese tipo de conceptos que alguna vez vimos en el colegio es fundamental que usted los tenga frescos y claros a la hora de implementar estos procesos. Finalmente, la comunicación. Una vez usted ya conoció el negocio, ya conoció la industria, hace uso de las tecnologías correctas, de las herramientas tecnológicas correctas, tiene los fundamentos estadísticos y matemáticos y usted realiza el proceso de Business Analytics, es importante que usted comunique a su equipo, comunique a la alta gerencia, comunique al mercado, comunique a los clientes y todo lo hacemos como a través de los datos. Contamos historias basadas en datos. A eso hace referencia este pilar número 4, que es la comunicación. ¿Listo? Ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve aplicar un proceso de Business Analytics en una organización? Primero, justamente, de nuevo, respaldar la toma de decisiones informadas. En Business Analytics no tomamos decisiones basadas en intuiciones, en pareceres, en creencias. Es que la experiencia me ha dicho que en el Business Analytics siempre vamos a tomar decisiones basadas en datos. En Business Analytics no nos interesan las opiniones. Muy por favor, tenga muy claro esto. En el Business Analytics no nos interesa la opinión ni del jefe, no nos interesa la opinión de mi compañero de oficina, no nos interesa la opinión ni siquiera de alguien que tenga mucha experiencia dentro del mercado. Nos interesan los argumentos y la diferencia entre una opinión y un argumento son justamente los datos. ¿Listo? Incrementar, por supuesto, la productividad del negocio, predecir el comportamiento del mercado. Ojo, pero cuando aquí hablamos de predecir el comportamiento, digo, podemos predecir el comportamiento del mercado, podemos predecir el comportamiento de clientes, podemos predecir el comportamiento de la industria, podemos predecir el comportamiento de las finanzas, etcétera, etcétera. ¿Para qué otra cosa sirve el Business Analytics? Justamente para identificar nuevas oportunidades de negocio. Muchas veces pasamos desapercibidos muchas oportunidades que solo los datos nos van a permitir ver, ¿vale? Que solo los datos nos van a permitir ver. Con los datos hay que tener algo en cuenta y es, no vamos a obtener la verdad absoluta. No vamos a obtener la verdad absoluta. Es más, la verdad absoluta es algo que no se va a poder alcanzar nunca, en ningún campo, en ningún campo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer siempre es estar en camino de esa verdad, estar en búsqueda de esa verdad, ¿vale? Y para estar en el camino correcto de la verdad, para estar en el camino de la búsqueda constante de la verdad, va a ser completamente imposible si no es con datos. De nuevo, no intuiciones, no experiencias, no pareceres, no creencias, datos. ¿Listo? Y por supuesto, realizar proyecciones. Para eso sirve básicamente el Business Analytics. Ahora, el Business Analytics se clasifica en tres grandes categorías, ¿vale? Estas categorías se conocen como tipos de análisis, ¿vale? Entonces, estos tres tipos de análisis o categorías básicas, dentro de las cuales viene
dividirse de alguna manera el proceso de Business Analytics. Son tres categorías de análisis que van a cubrir las necesidades puntuales de analítica empresarial de una organización. Ya hablamos de análisis descriptivo, análisis diagnóstico y análisis predictivo. Esos son los tres grandes grupos de análisis dentro de los cuales entra un proceso de Business Analytics. Perfectamente usted puede hacer un análisis descriptivo, perfectamente usted puede hacer un análisis diagnóstico o perfectamente usted puede hacer un análisis predictivo. ¿Qué es el análisis descriptivo? El análisis descriptivo hace referencia a la metodología, al uso de una metodología estadística para procesar y resumir un conjunto de datos. Con el análisis descriptivo tenemos un objetivo fundamental y es describir de manera clara y concisa las características fundamentales de un conjunto de datos. Básicamente eso. Entonces, para poner un ejemplo muy puntual, supongo que usted tiene una cesta con frutas, ¿vale? Tiene una cesta llena de frutas. Y entonces esa cesta usted tiene manzanas, tiene peras, tiene fresas, tiene bananos, tiene cocos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Realizar un análisis descriptivo de esa cesta de frutas sería decir, ok, dentro de esta cesta de frutas, que es mi universo de datos en este caso, tengo 5 manzanas rojas, tengo 5 manzanas verdes, tengo 3 plátanos, tengo 2 cocos, tengo 10 fresas. Eso es hacer un análisis descriptivo. Como usted se puede dar cuenta, en el análisis descriptivo respondemos a la pregunta del qué hay, qué ha pasado. ¿Listo? Y aquí básicamente hacemos uso de técnicas de estadísticas como las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de correlación y algunas medidas matemáticas que son las que nos van a permitir justamente realizar ese proceso descriptivo de los datos. Entonces, recuerden, análisis descriptivo tiene como objetivo em, describir las características concisas de un conjunto de datos, ¿vale? Y hacemos uso de técnicas estadísticas como las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de correlación para poder realizar esa descripción de los datos. Luego tenemos el análisis diagnóstico. Y el análisis diagnóstico es un tipo de análisis que se enfoca en la identificación y comprensión de problemas. Y aquí, a diferencia entonces del análisis descriptivo, con el análisis diagnóstico vamos a tratar de determinar cuáles son las causas que subyacen a los comportamientos que están presentando los datos. ¿Listo? Entonces, si en el análisis descriptivo nosotros contestamos a la pregunta del qué, con el análisis diagnóstico vamos a contestar a la pregunta del por qué. ¿Listo? Siguiendo con el ejemplo de la canasta de frutas. ¿Listo? Entonces, ya contestamos a la pregunta del qué. Tenemos 5 manzanas rojas, tenemos 5 manzanas verdes, tenemos 3 bananos, tenemos 2 cocos, tenemos 10 fresas. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay 5 manzanas rojas y por qué hay 5 manzanas verdes? ¿Por qué las manzanas son la fruta que más se repite dentro de esta cesta? ¿Por qué hay tan poquitos cocos? Con el análisis diagnóstico hacemos y respondemos este tipo de preguntas. Entonces, recuerda que con el análisis diagnóstico vamos a contestar a la pregunta del por qué. Las ventas presentaron un crecimiento en los meses de mayo y junio del 9,5 y el 12,5% en mensual respectivamente, mientras que en los meses de noviembre y diciembre las ventas cayeron 5,3 y 4,3 respecto de los mismos meses del año inmediatamente anterior. ¿Listo? Describimos los datos. Hacer un análisis diagnóstico sería hacer las preguntas de, ok, ¿por qué los datos se comportaron de esta manera? ¿Por qué en mayo y en junio las ventas crecieron tanto? ¿Y por qué en noviembre y diciembre, siendo meses donde la gente normalmente tiene más dinero y está dispuesta a gastar más, las ventas disminuyeron? ¿Listo? Ahí ya entraríamos a hacer un análisis diagnóstico. Vamos a determinar, recuerden, en el análisis diagnóstico determinaremos las causas que subyacen al comportamiento de los datos. ¿Listo? Y un tercer análisis, dentro del cual se agrupa el business Analytics, tenemos el análisis predictivo. Y como usted ya podrá intuir, gracias a su concepto, el análisis predictivo se va a centrar en la utilización de técnicas estadísticas, modelos matemáticos avanzados y algoritmos de aprendizaje automático, es decir, algoritmos de inteligencia artificial para predecir eventos futuros, es decir, para predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, para tratar de predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, basado en resultados históricos, basados en un conjunto de datos históricos, para, de esta manera, poder tratar de vislumbrar escenarios probables gracias a los datos disponibles. Para ilustrar un ejemplo,
Suponga que este fin de semana hay un partido de fútbol, ¿listo? Y el partido de fútbol se va a dar entre el equipo A y el equipo B, ¿vale? De los últimos 10 juegos, el equipo A ha ganado 8, el equipo B ha ganado 1 y empataron en una ocasión. ¿Vale? Hacer un análisis predictivo de este evento puntual, de este evento deportivo, por poner un ejemplo, y hacer uso de este tipo de técnicas estadísticas, utilizar algún modelo matemático en específico o algún algoritmo de inteligencia artificial, podríamos decir lo siguiente. El equipo A tiene un 80% de probabilidades de que gane el partido. El equipo B tiene apenas un 10% de probabilidades de que gane el partido y hay un 10% de probabilidades de que ocurra un empate. Y esas probabilidades se proyectan gracias a los datos históricos que tenemos de ese evento. Eso básicamente es hacer un análisis predictivo. Entonces recuerda que existen tres grandes categorías, tres grandes tipos de análisis que vamos a realizar en un proceso de Business Analytics. Análisis descriptivo de datos, análisis diagnóstico de datos y análisis predictivo de datos. Una vez nosotros tenemos este espectro de fundamentación conceptual, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de que una compañía implemente y por qué debería implementar Business Analytics? Primero, claridad en los datos. Segundo, eficiencia en los análisis. Tercero, pasamos de tener datos crudos en una base de datos, en un data warehouse, etcétera, etcétera, a tener información y posteriormente tener conocimiento que nos permita respaldar nuestra toma de decisiones. De nuevo, no tomamos decisiones basadas en intuiciones, en pareceres, en creencias ni en experiencias. Siempre las decisiones las deben respaldar el conjunto de datos que ha sido procesado, donde posteriormente tuvimos información y esa información finalmente se transformó en conocimiento. Podemos tener informes y reportes y cuadros de control escalables y a la medida. Es decir, desde una MIPYME a una pequeña, mediana, una gran empresa, puede implementar un proceso de Business Analytics, ¿vale? Y de esta manera va a poder tener el control día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, de los resultados de su negocio. La optimización del proceso de la toma de decisiones, decisiones empresariales basadas en datos, importantísimo, y por supuesto, generar ventajas competitivas. Y cuando hablamos de ventajas competitivas, recuerde que una ventaja competitiva, ¿qué es? Una ventaja competitiva es aquella ventaja difícilmente superable e igualable. Siempre una organización, y sobre todo gracias a los datos, debe apuntar a obtener ese tipo de ventajas, ventajas competitivas. ¿Listo? Antes de iniciar el proceso de implementación de Business Analytics dentro de una organización, es importante tener en cuenta y algo es la estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos de el modelo que la compañía ha diseñado y que seguirá para alcanzar el éxito, para alcanzar todos y cada uno de sus objetivos financieros, comerciales, de negocio, etc. Y por supuesto, dentro de este proceso de definición de estrategia, hay que tener muy en cuenta definir qué tipos de datos se van a utilizar, cómo se van a utilizar los datos, definir los roles y las responsabilidades de cada uno de los implicados en temas de tratamiento de datos. ¿Listo? Dentro del proceso de implementación del Business Analytics tenemos una serie de fases. La fase 0 hace referencia justamente al proceso de definición de la estrategia, la definición de los OKRs o los Objective Key Results, que son esos objetivos estratégicos que vamos a trazar. Y por supuesto los KPIs, que son los indicadores clave que nos van a permitir a nosotros identificar en el día a día si nos estamos acercando a esos objetivos que hemos definido, si nos estamos acercando a esa visión estratégica que se ha definido a lo largo de la estrategia o por el contrario no lo estamos haciendo. En la fase de implementación, en la fase 0 del proceso de implementación, observamos qué está ocurriendo o ha ocurrido hasta ahora. Entonces, ahí es donde va a entrar en juego el análisis descriptivo de los datos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha desempeñado el negocio hasta el momento? ¿Cómo se ha comportado la industria hasta el momento? Luego comprendemos por qué ocurre lo que ocurre. ¿Por qué generamos los resultados de ventas que generamos hasta el momento? ¿Por qué no hemos generado otro tipo de resultados? ¿Cumplimos los objetivos que nos habíamos planteado en el pasado? Importante. Luego, predecir. Una vez hemos descrito la situación, una vez la hemos comprendido, pasamos a predecir qué ocurrirá en el futuro. ¿Sí? Hacemos uso del tercer tipo de análisis, ¿vale? Que es el análisis predictivo. ¿Y qué pasaría si? Y es cuando entonces empezamos a plantear escenarios. ¿Qué pasaría si reducimos los costos en un 3% y hacemos la compra de este activo fijo que viene de Europa? ¿Qué pasaría si aumentamos el margen de ganancia, nuestra tasa interna de retorno en un 2%? ¿Qué pasaría si subimos el precio un 15%
para los próximos 6 meses? ¿Qué pasaría si empezamos a reorientar este producto en específico para otro tipo de target? Todo ese tipo de escenarios posibles que pueden llegar a darse o que queremos conocer hacia el futuro, lo podemos hacer a través de los datos. Colaborar hace referencia justamente a qué debemos hacer. Hemos descrito los datos, los comprendimos, realizamos las proyecciones, qué hay que hacer. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer cada miembro del equipo? Y finalmente decidir, ¿seguimos la estrategia o reorientamos la estrategia? ¿Nos estamos acercando o nos estamos desviando del camino? ¿Listo? La fase 1 del proceso de implementación de Business Analytics, entonces, tenemos la obtención de los datos. Y la obtención de los datos hace referencia al proceso a través del cual vamos a recopilar y adquirir los datos relevantes para su posterior procesamiento. Entonces, en la fase 1 es donde vamos a obtener los datos. Obtenemos los datos de ventas, obtenemos los datos de costos, obtenemos los datos financieros, obtenemos los datos de los clientes, obtenemos los datos del mercado, ¿vale? En este proceso, en esta fase 1 del proceso de implementación, que es la obtención de los datos, nosotros vamos a obtener la materia prima con la cual vamos a trabajar. Y en este caso, nuestra materia prima son los datos. Fase número 1. La fase número 2 hace referencia a la limpieza de los datos. Y la limpieza de los datos se refiere básicamente al proceso donde nosotros vamos a identificar errores, vamos a corregir esos errores y o en su efecto vamos a eliminarlos. Vamos a identificar inconsistencias, vamos a identificar si hay datos duplicados, vamos a identificar si hay datos irrelevantes, vamos a ver si hay valores atípicos que puedan llegar a afectarme algunas medidas y posteriormente puedan llegar a sesgar los análisis, ¿vale? Esta fase 2 que hace referencia a la limpieza y a la transformación de los datos es donde yo voy a formatear, voy a darle formato el correcto que yo necesito a cada uno de mis datos para su posterior procesamiento. Y es justamente esta segunda fase que me va a permitir a mí garantizar la calidad y la fiabilidad, no solo de mis datos per se, sino de los análisis posteriores que voy a realizar. Fase número 2, limpieza de datos. Dentro de la fase número 3, tenemos el modelamiento de los datos. Y el modelamiento de los datos hace referencia justamente al proceso de diseñar y estructurar la representación de todos y cada uno de los datos, de las tablas, de las bases de datos en general, que yo voy a manejar de una manera eficiente, útil y significativa. ¿Vale? Se va a poder dar cuenta que a lo largo de un proceso de implementación de Business Analytics, no necesariamente siempre va a manejar una base de datos, va a manejar múltiples fuentes de datos, múltiples bases de datos. Y en ese orden de ideas, usted debe tener la capacidad de crear un modelo que sea capaz de capturar las relaciones correctas entre cada una de esas bases de datos, entre cada una de esas tablas, y pues por supuesto que garantice las interacciones correctas dentro de cada una de esas tablas, que lo vamos a ver más adelante. Fase 3, modelamiento de datos. Fase número 4, fase de visualización de datos. ¿Listo? Dentro del proceso de implementación del Business Analytics, la fase 4 hace referencia a la visualización de los datos. Y la visualización de los datos se refiere al uso de objetos visuales. Cuando digo objetos visuales, hago referencia al uso de gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos de dispersión, gráficos circulares, etcétera, etcétera, que son cada uno de los gráficos que me van a permitir representar los datos que yo tengo en una base de datos y que posteriormente me van a facilitar la fase número 5. ¿Y cuál es la fase número 5? El análisis de los datos. Una vez yo he obtenido los datos, los he limpiado y los he transformado, he generado y diseñado el modelo correcto, he visualizado los datos, posteriormente la fase 5 es la fase de análisis. Y la fase de análisis hace referencia al proceso donde yo voy a interpretar y voy a comprender los datos. Es cuando ya esos datos dejaron de estar en una base de datos cruda a pasar a estar en gráficos, ¿vale? Que me van a permitir a mí interpretarlos, comprenderlos y extraer información para posteriormente transformarla en conocimiento y tomar decisiones de manera informada. Esas son las 5 grandes fases que componen el proceso de implementación de Business Analytics. Finalmente, todo ese proceso podemos realizarlo a través de una serie de herramientas tecnológicas, por supuesto, de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Para cumplir con los objetivos de este curso, vamos a utilizar 2 herramientas puntuales. Vamos a utilizar Excel y vamos a utilizar Power BI, que son herramientas poderosas que nos van a permitir, como se van a poder dar cuenta más adelante, realizar todos y cada uno de los pasos de implementación de un proceso de Business Analytics.